Bueno, un saludo. Esta es la presentación del trabajo de evaluación comparada de la recomendación ITU 1812. Bueno, para empezar, hablemos de que en los sistemas analógicos y no analógicos se tiene un efecto muy marcado cuando se presenta una degradación de la señal, donde existe una pérdida completa de la inteligibilidad de la señal cuando hay una degradación de esta. Para esto, en la fase de planificación es necesario atacar el problema realizando una muy buena planificación de la cobertura de la intensidad de campo que se va a tener en la región donde se quiere lograr la comunicación. Para esto, pues la herramienta nuestra, los ingenieros, tenemos una serie de modelos, los cuales podemos clasificar entre empíricos, estadísticos, deterministas y una mezcla entre estos dos. Las recomendaciones dadas por la ITU implementan modelos que comúnmente se utilizan en la planificación. Entonces los modelos que vamos a trabajar en el presente trabajo son estos tres: el 1812, que es un método de predicción punto a zona relativamente nuevo; el 1546, que es un método más bien antiguo, muy estadístico, que se basa principalmente en curvas de propagación; y la recomendación 526, que da alineamientos para un modelo determinista. Con estos modelos y herramientas de simulación, pues básicamente podemos proyectar la cobertura. Aquí tenemos dos ejemplos, el SPLAT y el RadioHeart, que son dos software que implementan este tipo de modelos. Hagamos una comparación de los modelos. Principalmente tenemos que los tres modelos analizados tienen un amplio rango de frecuencia en los que trabajan. Los relacionados a fenómenos estadísticos trabajan entre 30 y 3000 MHz o 3 GHz. La 526 tiene un alcance más amplio. Vemos que la recomendación 1812 tiene un rango de distancias mucho mayor que la 1546, alcanzando distancias aún menores a 1 kilómetro y distancias mucho mayores a 1000 kilómetros. Eso es una ventaja significativa de la 1812. El tipo de modelo es del 1546 y el 1812, son modelos híbridos donde mezclamos elementos estadísticos con elementos deterministas. La 526 principalmente determinista. La ventaja de tener un modelo híbrido frente a un modelo determinista es que se contemplan elementos que son básicamente aleatorios, como la ocupación del suelo, o fenómenos aleatorios como condiciones anómalas de la propagación. Este tipo de efectos no se consideran en los modelos deterministas, y por lo tanto pues un modelo híbrido puede brindar un margen de exactitud mayor al prever esos fenómenos aleatorios que no se presentan en todo el tiempo, sino que en algunos tiempos. Desde ese punto de vista, pues los modelos 18, 12 y 15, 46 consideran porcentajes de tiempo y de localización diferentes. La 18, 12 por defecto considera localidades mayores entre el 1% y el 99%, mientras que la 1546, las curvas bajo las cuales se diseña el modelo principalmente consideran solamente 50% de las localidades. Adicional a esto, la 1812 considera efectos indoor, o sea, las pérdidas debido a la propagación al llegar a un entorno interior, y la variabilidad estadística dentro de la propagación dentro del interior, es lo que no considera ninguna de las otras dos recomendaciones. Aparte de eso, las recomendaciones estadísticas, la 1812 y la 1546, estadísticas híbridas, consideran trayectos mixtos, donde podemos pasar de propagación sobre trayectos marítimos a trayectos terrestres y costas. Y la adicional a esto, otra ventaja significativa que tiene la 1812 es que ella discrimina las pérdidas debido a cada uno de los diferentes fenómenos de propagación. Entonces, analicemos más detenidamente la recomendación que nos compete. Este modelo, el modelo de propagación de la recomendación 1812, se basa principalmente en 7 elementos o 7 pérdidas principales. Entonces tenemos línea directa, los efectos de relación a la difracción, la dispersión troposférica, la variabilidad local, la propagación anómala y las pérdidas interiores de equitaciones y las pérdidas debido al entorno local. Con estas 7 pérdidas,
y un análisis detallado del perfil del terreno y de su ubicación, podemos calcular la intensidad de campo en una región determinada o en un punto determinado. Para eso pues se parte de un análisis del perfil, pues lo traigo acá para que entendamos elementos puntuales. Lo principal del análisis del perfil es tener un muestreo del perfil del terreno. Este muestreo debe cumplir con que capture la variabilidad espacial del terreno, o sea, como un teorema de muestreo. La recomendación plantea que normalmente es entre 3 metros y 1 kilómetro este muestreo espacial. A partir de este muestreo se determinan una serie de parámetros geométricos y geográficos que parten, pues, por ejemplo, de la altura de las antenas, la altura de los puntos y el ángulo de elevación del transmisor con respecto a cada uno de los puntos, con los cuales, pues, a partir de determinar este ángulo utilizando una aproximación y una corrección debido a la curvatura de la Tierra, podemos determinar si el trayecto es transhorizonte o no, o sea, si tenemos línea de vista o no. Y a partir de esto podemos determinar los horizontes eléctricos de las antenas, lo que nos permite detectar las aristas principales dentro del trayecto, que nos van a ser muy importantes en el cálculo de pérdidas por difracción. Adicional a esto, pues hay necesidad de modelar otro perfil, un perfil de tierra suavizado que nos sirve como plano de referencia para otras pérdidas, como el caso de los ductos atmosféricos y la propagación anómala. De este modelo de tierra suavizada también se extraen otra serie de parámetros geométricos, como la altura efectiva de las antenas. A partir de ese análisis del perfil, pues, se calcula, se modela una constante que cuantifica las condiciones anómalas de propagación. Estas condiciones anómalas de propagación dependen básicamente del índice de refracción y del gradiente del índice de refracción a nivel del mar. Estos dos parámetros son proporcionados por la recomendación a partir de mapas y tienen un gran impacto en el modelo, por lo cual debería, pues, justificarse estimarlos de una forma más exacta. Ahora, después de tener todos esos parámetros geométricos, la recomendación obtiene las pérdidas totales del enlace a través de la combinación de unas pérdidas principales, donde tenemos, pues, estos elementos. Entonces el primer elemento es las pérdidas de transmisión básicas para un porcentaje de tiempo dado y para un porcentaje de ubicaciones del 50%. Adicionalmente incluye las pérdidas de espacio libre y mejoras a corto plazo debido a la multitrayectoria. El siguiente término es las pérdidas básicas del clúster. También incluye las pérdidas debidas a la ocupación del terreno tanto en el transmisor como en el receptor, y efectos de difracción debido a los obstáculos. El log es el valor medio de las pérdidas por variabilidad local, incluyendo los efectos de propagación indoor. Y por último hay un término estadístico que es que modela, que es la mezcla de una probabilidad, que es la distribución normal acumulada complementaria inversa, y una desviación estándar combinada de los efectos indoor y la variabilidad local. Entonces, el primer elemento solo modela las pérdidas que no tienen relación a la ocupación, y en el segundo término, en esta coma, tenemos las pérdidas básicas más las pérdidas debidas a la variabilidad estadística de la ocupación y de los interiores. Lo que se hace es que se terminan las dos por separado y las pérdidas totales será la que domine de estos dos términos. Entonces, bueno, a partir de el perfil y de tener presente las pérdidas, pues todos estos parámetros se extraen a partir del análisis del perfil, y con esos parámetros podemos calcular las diferentes pérdidas. Entonces la recomendación plantea primero, pues, a partir de estos parámetros, que son básicamente los horizontes de las antenas, la frecuencia, la distancia, el ángulo de elevación, calculamos las pérdidas básicas del sistema, y después de tener las pérdidas básicas, que son las pérdidas debidas al espacio libre y a las mejoras debido a efectos de corto plazo, calculamos las pérdidas debido a la difracción, donde básicamente se hace una construcción a partir de tres rayos difractados, donde el rayo principal siempre existe
y si es un rayo calculado que se debe producir en el 50% del tiempo. A partir del análisis de este se determina si hay rayos secundarios tanto en el transmisor como en el receptor, se calculan, y después se hace el mismo proceso para condiciones anómalas de propagación, y la mezcla de todas estas pérdidas nos dan las pérdidas totales de difracción. Después añadimos el resto de las pérdidas, donde principalmente tenemos las pérdidas debidas a la variabilidad de la ocupación del suelo, condiciones anómalas de propagación, pérdidas indoor, y comparadas y unidas todas estas pérdidas calculamos las pérdidas totales. Después de tener las pérdidas totales, procedemos a calcular la intensidad de campo. Esta intensidad de campo, pues la recomendación plantea esta expresión para la intensidad de campo cuando se transmite con una potencia de 1 kilovatio de radio efectiva. Entonces, si tenemos otras condiciones diferentes de potencia de transmisión y de ganancia de antena, pues simplemente podemos ajustar la intensidad de campo y obtenemos la intensidad de campo para las nuevas condiciones. Bueno, construido el modelo, la metodología de evaluación pues es una metodología de evaluación típica usada por otros autores para evaluar modelos de este tipo, donde básicamente se utiliza el error como métrica para determinar si el modelo es bueno o no. Entonces utilizamos el error y el valor absoluto del error para determinar la precisión, la mejora del modelo. Entonces estos son los resultados que obtenemos, donde podemos ver básicamente la diferencia entre las medidas y las tres estimaciones con los tres modelos diferentes. Podemos ver que la que mejor se ajusta hasta el momento, pues parece ajustarse, es la recomendación determinista o el modelo determinista 526. Seguida sigue la recomendación 1812, y por último la que más se aleja es la roja, que es la recomendación 1546. Se puede ver aquí, importante, que la 1546 siempre está por debajo del valor medido, lo que indica que siempre subestima la intensidad de campo. Eso es un fenómeno ya reportado por otros estudios, básicamente realizados con mediciones de la red celular en regiones de Australia. Si comparamos pues los errores de las medidas, vemos que la recomendación 1546 es la que posee el error más grande, y vea que se ve que el error es negativo. El signo del error nos indica la subestimación del campo. Este es el error en el valor absoluto. Vemos que los otros modelos pues en términos absolutos mantienen un error relativamente igual. Si lo analizamos ya más detalladamente a partir de los datos cuantitativos, vemos que la que mejor se comporta o la que tiene el error menor es la 526, y que con la recomendación 1812 pues tenemos dos errores diferentes dependiendo de la elección del índice de refracción que tomemos. El índice de refracción recomendado para la zona es de 320, pero si lo subimos un poquito podemos reducir el error promedio casi en 1 dB. El error máximo y el error promedio casi en 1 dB, y lo mismo pasa con todos los parámetros de desempeño del sistema, mejoran con un índice de refracción mayor. Para este caso, entonces, mirando pues con diferentes índices de refracción, podemos ver que el error máximo lo podemos modular cambiando el índice de refracción, que en términos absolutos también podemos ver que cambia si tomamos un índice de refracción diferente. Empieza grande y podemos irlo disminuyendo y nuevamente por acá vuelve a aumentar, y pues el único que mantiene constante es la desviación estándar del error. Esto es debido a que cuando miremos en la ecuación en la figura siguiente, cuando cambiamos el índice de refracción, básicamente lo que cambia es un nivel de deseo, el nivel, o sea, la forma de la propagación es la misma, solo que esta aumenta la estimación de las pérdidas o disminuye la estimación de las pérdidas. Bueno, en conclusión, las estadísticas del error muestran que el mejor comportamiento de la recomendación 18 frente a la 1546. El modelo 1812 muestra un error absoluto en promedio de 3.5, lo cual es algo común, se encuentra lo normal. El primero de las estimaciones con el modelo
ITU 1812 subestima la intensidad de campo más de 1.6 dB frente a la sobreestimación del promedio de 1.7 dB de los resultados con la ITU P526. Los parámetros atmosféricos tienen impacto en la predicción del modelo, por lo cual se justifica la mejora de la predicción de estos modelos. Este análisis pues plantea una serie de trabajos futuros, pues podría empezarse por evaluar esta recomendación en otros entornos diferentes a la región de Soria, implementar una herramienta computacional que estime la cobertura de forma automática a partir de la cartografía del modelo y desarrollar algoritmos que estimen el tipo de ocupación del suelo y el tipo de zona climática según el modelo, y la variable local, entre otros, automáticamente a partir de imágenes aéreas de satélite.